Este tema sobre el simbolismo de los Reyes Magos se relaciona directamente con lo que actualmente la Tierra como planeta vive. La Tierra se encuentra dentro de un ciclo anual en el que tiene la mayor distancia del Sol en verano y la distancia más corta en invierno. A partir de los solsticios, que sería el 22 de junio, el punto más lejano, durante 3 días hasta el 24, y en el solsticio de invierno del 22 al 24 se encuentra en su punto más cercano al Sol. Por lo tanto, el Sol es muy importante que se considere cuando se habla de la Navidad, porque desde hace 2000 años el planeta recibió al Cristo y se convirtió en el espíritu de la tierra. Antes actuaba desde afuera, desde hace 2000 años actúa desde dentro, de tal manera que cada año la humanidad recibe desde dentro un impulso que se renueva cada 24 de diciembre, donde se da un fenómeno a las 12 de la noche que puede uno observar en el cielo. Quien investiga esto en relación con la astrología sabe que en el cielo se encuentra el cinturón de Orión y las 3 estrellitas de Orión están alineadas con Sirio. Eso es en el cielo observable, pero en esa fecha se alinea con la salida del sol en el oriente. En ese momento, a las 12 de la noche, se encuentra la constelación de la Virgen en el horizonte, Virgo. Por eso se dice que el sol, representante del segundo aspecto de la divinidad, que es el Cristo, nace de una virgen. Estoy hablando cósmicamente. Desde el punto de vista místico, el Cristo representa la conciencia del yo superior, que está comenzando a nacer desde el corazón de cada ser humano, pero en completa libertad. De tal manera que depende de cada ser humano que esto sea una realidad. Aunque, si uno está receptivo, en estas fechas se está recibiendo esa influencia y cada año la humanidad está más sensible a esta fuerza que trabaja desde el corazón para que salgamos del yo, del egoísmo, hacia el nosotros, hacia la humanidad como una fraternidad. Y es importante conocer que durante 353 años, según la investigación de Rudolf Steiner, después de Cristo, durante 3 siglos aproximadamente, la Navidad no se festejaba el 24, se festejaba el 6 de enero, en la Epifanía, cuando se presenta a los gentiles el niño, el rey que nació entre los judíos. De manera que aquí se conecta con esto de los Reyes Magos, que es la fiesta que viene el 6 de enero, después de 12 noches sagradas desde el 24 hasta el 6 de enero. Esto es muy interesante porque representan todo el ciclo del zodiaco y las 12 meses del año. De manera que el punto central, el 1 de enero a las 12 del día, se dice que es el punto donde la influencia del Sol es muy intensa, el punto cercano a la Tierra, y no es casualidad que se haya instalado el comienzo del año en esa fecha, porque cósmicamente, desde la antigüedad, el inicio del año es en marzo, el primer mes, y todavía nos queda el recuerdo a través de los meses septiembre, que es el séptimo mes, septiembre, octubre, el octavo mes, noviembre, el noveno, diciembre, el décimo. Esto queda todavía como un remanente de los nombres, pero ahora estamos viviendo esto
de lo que significa que se reconoce por la humanidad el nacimiento de la conciencia trascendente, del yo superior, que trae el significado del segundo aspecto de Dios llamado amor, sabiduría, el segundo rayo cósmico, que tiene que comenzar a hacer que en este planeta se realice la fraternidad universal. De manera que esto implica estudiar que la evolución de la humanidad comenzó durante un proceso de encarnación en cuerpos físicos a partir de la época lemuria. A finales de la época lemuria, un continente que se encontraba entre África, Oceanía y América, que hace millones y millones de años desapareció por el fuego, allí apareció la primera raza humana, que era de color negro, muy oscuro. Los descendientes de esa raza se encuentran en África principalmente, en Australia, con los aborígenes. Pero luego, a partir de la Atlántida, que es la siguiente época de la evolución, que sería, según la teosofía, la siguiente raza raíz, apareció en la humanidad el color amarillo gradualmente y el color rojizo, para que finalmente en la raza o subraza semita, un poquito después de la mitad de la Atlántida, apareciera la última de las razas, que es la raza blanca. Esto es importante comentarlo porque los tres reyes magos son representantes de todas las razas actuales en la humanidad que tienen que unirse para hacer aparecer la única raza nueva que haga presente la conciencia crística. Y ya no se haga esta discriminación corporal. De tal manera que la Lemuria hace aparecer el mago negro. El mago negro que viene de África es representante de esta primera raza en donde se comenzó a desarrollar la voluntad humana. Y es por eso que la parte posterior de la cabeza es pronunciada y se puede ver todavía en los descendientes de esa raza actuales, que la parte posterior es realmente muy abultada. Tiene que ver con la voluntad. Después, la época Atlante hace aparecer un desarrollo donde la cabeza es un poco más achatada en las partes posterior y anterior, y es la parte del medio que tiene que ver con el sentimiento, la sensibilidad de la raza amarilla, que se fue luego hacia. Y finalmente la blanca, que representa el desarrollo de la parte frontal del cerebro, que tiene que ver con el pensar. Pero primeramente, hablando de el mago negro, este es la figura que representa los colegios iniciáticos y la sabiduría de esa región que viene a postrarse trayendo una ofrenda, que es la mirra. Algunos maestros, como el maestro Marcelli, nos dicen que viene sobre un elefante y que trae un cubo, y dentro del cubo trae la mirra. De tal manera que la mirra es una planta muy rara, por cierto, pero que se usaba en la antigüedad, en el antiguo Egipto, para embalsamar los cuerpos. Y tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la ciencia que maneja los elementos materiales, lo de abajo. El maestre Sergio Raynaud de la Ferrer menciona que este rey representa una de las ciencias sagradas de la antigüedad, que son las de abajo, y esa es la magia. El maestro Marcelli complementa que además de la magia es los encantamientos y los sortilegios, que también se engloban en esta ciencia sagrada. De tal manera, pues, que tenemos aquí una figura que es el cubo, que representa la tierra,
El rey es negro en raza, representa la Lemuria, la voluntad, y viene sobre un elefante, que de alguna manera representa esta parte terrestre, esta parte que es mediador de la voluntad en el ser humano y que viene a ponerse al servicio del espíritu, del yo superior que acaba de nacer. Tenemos también un rey que es amarillo, y este viene de Asia, representando los colegios iniciáticos de ese lugar, todo lo que se ha desarrollado en esa zona del planeta, en ese tiempo, en correspondencia con la raza Atlante, que dio origen a la raza amarilla, y que trae una ofrenda también reconociendo la conciencia del yo superior, y viene, según el maestro José Marcelli, sobre un camello. Trae una pirámide, que será la figura del triángulo, y en ella trae oro. Y el oro, dice el maestre Sergio Raynaud de la Ferrier, también representa una de las ciencias sagradas de la antigüedad, que es las ciencias de medio, que conectan las de arriba del cielo con las de la tierra. Y esa es la alquimia, complementándose con la yoga y la cábala. Alquimia, yoga, cábala representan este regalo que es el oro traído en una pirámide, además de la mirra que viene en un cubo y representa la ciencia sagrada de lo de abajo, que es la magia, los sortilegios y los encantamientos. Tenemos además un rey que es blanco y que viene sobre un caballo. Este trae una esfera. Viene representando los colegios de Europa. De manera que la raza aria es la que aquí se está en correspondencia, que ha desarrollado la última etapa del desarrollo cerebral, el pensar, el intelecto, la autoconciencia. De manera que trae como ofrenda incienso. El incienso, según el maestro de la Ferrier, representa la ciencia sagrada de lo de arriba, las ciencias del cielo, así como la mirra representa la ciencia de lo de abajo y la alquimia la ciencia del medio que conecta para la transmutación, de manera que esta ciencia de arriba es la astrología, que se complementan, según el maestro José Marcelli, con la horoscopía y el esoterismo. Así que el incienso representando la astrología, la horoscopía y el esoterismo, el oro representando la alquimia, la yoga, la cábala para la transmutación de lo inferior en superior, y la mirra que simboliza la magia, los encantamientos y los sortilegios, el manejo de las fuerzas terrestres. La voluntad, el sentimiento y el pensamiento son representados por estas tres figuras que vienen para que puedan estar al servicio de aquello que la humanidad comienza a manifestar, que es el principio crístico a través del corazón. El segundo aspecto de la divinidad que nace dentro de un establo, que algunos dicen que representa el cuerpo físico, que se une con aquella parte del ritual que dice: yo no soy digno de que vos entréis a mi pobre morada. El cuerpo físico le da mucha limitación al espíritu. Ahí nace, pero nace dentro, en el cuerpo, dentro de un espacio que es el vientre. Y el vientre está colocado exactamente donde está el plexo solar. Todo esto son símbolos porque se habla de un pesebre. Y en el pesebre está el niño Jesús.
presente, y está allí dentro de un lugar pues vulnerable, muy pobre, después de que María pasa por una etapa pidiendo posada y nadie le da, porque representa que la humanidad todavía está muy preocupada por sus propios intereses, egoístas y por sus placeres. Y entonces no puede dar nacimiento todavía a la conciencia que le empuja a salir de sí mismo y reconocer a los demás desde el corazón. Entonces, tiene a los lados dos animales. Y estos dos animales representan los extremos de la fuerza creadora del mundo dentro de un organismo físico, que vienen siendo los genitales, por un lado, la cola, la fuerza de la procreación, y la cabeza, que representa la capacidad de la inventiva, de la creatividad, del pensar humano. Son la misma fuerza, pero dividida, representándose en dos animales que son la vaca o buey, los genitales y la reproducción, el sexo, y el asno o la mula, que representan la cabeza, el pensar, el intelecto. Y en cierta manera, como dice el maestro José Marcelli, representan las fuerzas que mueven actualmente al mundo, que son el sexo y el dinero, el poder. Y están por eso esas figuras echadas. Esos animales están echados muy cerca del niño porque lo están calentando con su aliento. Pero es importante reconocer que además en el organismo humano, a los lados del vientre, está del lado derecho el hígado y del lado izquierdo el vaso. De manera que el hígado representa las fuerzas de la luna, que es la base de la vida, donde está la reproducción, el inicio de la vida. Y del otro lado está Saturno, el vaso, donde van a morir los glóbulos rojos, que representa los límites de la vida, la muerte. Entonces, el nacimiento y la muerte son parte de lo que tiene que vivir el espíritu, que está ahí naciendo y que con la presencia del Cristo, reconocido por estas tres figuras llamadas los tres sabios magos, significa la posibilidad de nacer a la eternidad, o sea, a la conciencia ininterrumpida, que hace que ya no se pierda ni siquiera cuando se duerme, porque cuando dormimos, todos nosotros perdemos la conciencia. Y cuando morimos, también. Al grado que cuando regresamos a despertar otra vez al mundo físico, no tenemos recuerdo de lo que ha pasado entre una encarnación y otra, y la mayoría de los sueños todavía no son plenamente conscientes para los seres humanos. El comer del pan de vida y del agua de la vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, significa hacer conciencia de la inmortalidad. Esto es un estado que se va adquiriendo y los Reyes Magos están reconociendo allí que se requiere que el pensar reconozca la verdad en todo lo que existe, pero la verdad espiritual, que es la que tiene las causas de todo lo que se manifiesta en la materia. A través del pensar es como el ser humano va a tener la conciencia de la existencia de lo superior y trascendente, que es lo espiritual. A través del sentir, el ser humano puede captar la belleza y la armonía del universo, más allá de la verdad. Y a través de esto puede sentir inspiración. Y es ahí donde se activa también otro simbolismo de los tres Reyes Magos, que vienen siendo la imaginación, la inspiración y la intuición como facultades superiores del alma, que requieren estar desligados del intelecto. Aquí en el pensar nosotros podemos imaginar. Y al imaginar hemos inventado todo el progreso que actualmente disfrutamos en la comodidad.
y lo práctico que tenemos de la comunicación tecnológica, digital y todo lo que nos ha hecho la vida más práctica, gracias a la imaginación, que es un pensar superior, que como dijo Albert Einstein, ha ayudado a que la ciencia progrese y se desarrolle. Esto sucede aquí. Pero aquí en el pecho, a través del sentir, aparece la inspiración. Ya la palabra está conectada con lo que sucede en el pecho, que es la respiración, la inspiración. Es una facultad que el ser humano no gobierna totalmente como la imaginación. Yo puedo imaginar lo que yo quiera en este momento, pero yo no puedo decir, me voy a inspirar en este momento. Tengo que esperar a que suceda. Igual en los sentimientos, nosotros no tenemos el control total. En el pensar, sí. Yo estoy despierto y puedo pensar lo que quiera. Y si entra un pensamiento que yo no escogí, yo puedo pensar en lo que yo estoy concentrado y elimino el anterior. De tal manera que ahí sí estamos plenamente despiertos en el pensar. En el sentir estamos soñando. Pero ahí aparece la posibilidad de la inspiración. Y es ahí donde el artista, captando la belleza y la armonía del universo, hace que el ser humano pueda subir, ascender a un nivel superior de conciencia a través del corazón. Es también otra representación, otro aspecto de los reyes. Y el tercer aspecto es la intuición, que tiene que ver más con el cuerpo. El pensar tiene que ver con el espíritu. El sentir tiene que ver con el alma. Y el actuar, que es la voluntad, se relaciona con el cuerpo, porque también los tres reyes magos representan cuerpo, alma y espíritu, que deben estar en armonía con la conciencia superior, porque el espíritu es triple, a través de manas, buddhi, atma. Es algo que está latente en todo ser humano. De manera que la intuición es la capacidad, donde estamos plenamente dormidos, como en la voluntad. Menos control tenemos allí. Estamos plenamente inconscientes de lo que está sucediendo dentro de nuestro metabolismo, en la digestión, en cada célula. No sabemos cómo hacemos el movimiento. ¿Cuánta glucosa tengo que colocar en la mitocondria y cómo hacer para mover los músculos en la voluntad? No tenemos la conciencia. Pero allí se manifiesta un impulso que es la intuición, cuando el ser humano se reconecta gradualmente, primero con el instinto del cuerpo, porque a través del instinto el cuerpo manifiesta una gran sabiduría, que todos sabemos que existe, el instinto de conservación y todo lo que a través de él se manifiesta. Pero esto viene todavía muy en un área donde el ser humano lo recibe como un impulso, no es consciente. Decimos, actué desde las tripas. Y claro, eso me pudo haber salvado la vida, por supuesto. Pero cuando esta facultad se eleva, porque se pone al servicio de la conciencia, cuando el ser humano va acumulando experiencia, esto alimenta el alma, produce cada vez más conciencia en el pecho. También la intuición refuerza la inspiración. Y entonces uno puede recibir eso que le llama corazonada. Significa que viene una voz un poco más consciente que lo que viene de las tripas, que me indica qué es y qué no es. Todavía a un nivel que decimos, me late. Sí, el corazón late. Entonces el lenguaje dice, me late que es por aquí. Pero todavía no está plenamente en el nivel consciente, superior. Y cuando el ser humano ha acumulado suficiente experiencia, además de conocimiento, que es cuando la información se conecta y aparece la comprensión, a través de muchas encarnaciones, aparece la luz en el pensar, la razón pura, el pensar a un nivel superior, que se independiza del cerebro y hace aparecer la intuición plenamente consciente, que da una certeza superior a cualquier reflexión deductiva lógica. No requiere tiempo, es instantánea. Esto también es representación
en estas tres figuras que están al servicio de una conciencia que comienza a manifestarse en la humanidad desde hace 2000 años para todo aquel que la busque. Porque antes de hace 2000 años solo los iniciados en los templos, en los oráculos, en los misterios, era para los que estaban preparados. Ahora el que la busque. La vida misma se convierte en una prueba constante, iniciática, principalmente en el hogar, como decía el maestro José Manuel Estrada. Allí comienza la iniciación en el hogar. De tal manera que el ser humano está dando nacimiento en el corazón al niño Dios. Pero necesita que su pensar, su sentir y su actuar se armonicen con el significado de este nacimiento, que es que puedo comenzar a salir de mí y pensar que en todos los demás hay un yo, como yo. Es un yo que yo les digo ustedes o tú, pero es un yo para ellos, que es el espíritu, que es Dios mismo individualizado. Y con esto yo comienzo a dar vida a la capacidad de amar, a ese amor universal, a ese amor incondicional que incluso permite perdonar a los que nos ofenden, a los enemigos. Esto no era posible antes de hace 2000 años. Ahora es posible, porque hay ya una madurez en la humanidad que permite ir más allá del ojo por ojo, diente por diente, que era lo que regulaba y frenaba un poco la brutalidad del humano que no controla a su animal. Ya es capaz de manifestar gradualmente esto que realmente hace aparecer el ser humano, no el animal, porque actualmente todavía el animal es muy evidente en todas las naciones, haciendo la territorialidad, la separación y las fronteras, los intereses, los grupos, la ambición, las guerras. Todo esto es todavía porque el humano no controla su animal conectado con el intelecto, que produce la astucia. Cuando esto se comienza a superar, el ser humano comienza a percibir que todos somos una familia, que somos realmente una fraternidad. Espiritualmente somos lo mismo, aunque nuestro cuerpo tenga un color oscuro, de una raza especial, de otro color, o pertenezca a una nacionalidad distinta, o tenga una creencia religiosa diferente, o tenga una clase social, pertenezca a una clase social distinta, o incluso un sexo distinto, o una preferencia sexual diferente. Va por encima de cualquier discriminación. El Cristo, actuando a través del corazón humano, hace aparecer esta capacidad de amar, que es un estado de conciencia, no un sentimiento. Porque hasta ahorita se ha conectado mucho el amor con un sentimiento. Y entonces las personas se enamoran. Pasa un tiempo y ya no se aman. Y esto no es posible. El amor es, pero como está conectada con el sentimiento, con la antipatía y la simpatía, bueno, hay intereses allí, está en un nivel todavía inferior. El verdadero amor es un estado de conciencia que viene desde aquí, porque es una actitud, es una decisión. Por eso se puede decir que cuando un ser humano está enamorado y siente amor por ese ser que ama, en realidad la profundidad de su amor va a depender de la idea que tenga del ser amado, del ideal que se haya hecho de esa persona. Por eso se dice que el pensar es el padre del sentir. Y entre más profundo y elevado es el ideal, la idea que tengo del ser amado, más profundo será mi amor. Por eso es importante que suba hasta el nivel de la conciencia y sea un estado que ya no se pierde la capacidad de amar. Es una decisión y se manifiesta actualmente en la amistad. Los amigos. Todos los seres humanos seremos amigos cuando se realice la conciencia crística. La humanidad manifestará en su pureza
esto, porque allí cada quien puede pensar incluso en voz alta y no estará preocupado si con lo que haga o lo que diga la persona se pueda sentir ofendida. Entre los amigos no existe eso. El amor es más incondicional, es más puro. En cierta manera también se relaciona con los padres y los hijos, porque los padres aman a sus hijos incondicionalmente cuando son sensibles y no esperan una retribución. Nunca se da. Incluso cuando los niños se hacen jóvenes y se rebelan y pueden expresar a veces desprecio hacia sus progenitores, los padres los siguen amando. Entonces, a través de la madre, que es el vínculo más puro y elevado que en este planeta existe, a través de la madre se expresa este amor crístico de una manera natural. Aun cuando el criminal está en la cárcel por lo que haya hecho, la madre sufre porque sabe que su hijo en el fondo es bueno. Y es cierto, porque todo humano es una chispa divina. Y todos los criminales son hermanos caídos, que de alguna manera se han rezagado y bueno, necesitan apoyo y ayuda. Y en este momento el amor tiene que unirse a la sabiduría, que es el segundo aspecto de la divinidad, el Hijo. Amor, sabiduría, para tratar a los seres humanos que cometen algo que daña a los demás en la sociedad, para no usar la ley antigua, mosaica, ojo por ojo, diente por diente, y castigarlos, es con sabiduría tratarlos. O sea, se tiene que encerrar para tratarlo y que se dé cuenta y haga conciencia de su error. En algún momento, con sabiduría, darnos cuenta que puede ser libre, pero ya no es para castigar, porque eso todavía existe en la humanidad. La antigua ley del talión todavía en la justicia humana aparece. El Cristo va a traer este amor y esta sabiduría en el proceso de dar justicia, donde los seres humanos reconocemos que todos somos hijos de Dios y algún día alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. Es muy bello todo esto porque es el reconocimiento de la esencia espiritual que los Reyes Magos hacen presente allí, ese reconocimiento de todas las razas uniéndose en una sola. Las razas actuales de la humanidad representan la evolución que ha tenido la humanidad y a través de estos aspectos que hemos hablado se comienza a hacer la unidad, que puede llevar todavía algo de tiempo, porque algunos pueden decir, oye, pero ya pasaron 2000 años, mira cómo está el mundo. Pues sí, como dijo Cantinflas, ¿entendimos mal? Cristo nos dijo, amaos los unos a los otros, y entendimos, armaos los unos contra los otros. Pero realmente la humanidad tiene que pasar por una etapa en la que tiene que transmutar todo el sufrimiento, toda la corrupción, todo lo negativo, todos los defectos, todo lo inferior. Tiene que convertirse en algo sublime, como cuando la basura en la naturaleza la convierte en flores, en belleza, porque al final toda la pudrición y toda la bajeza humana se va a convertir en virtud, se va a convertir en conciencia, en perfume, se va a convertir en amor. Esto es reconocer la conciencia del Cristo en el corazón de todos los humanos, como dijo el maestro José Manuel Estrada. Esta tierra no terminará su misión hasta que el último de los humanos alcance la conciencia crística. Y claro, uno piensa en todos aquellos que están haciendo problemas ahorita por ambición, por intereses, por egoísmo, las guerras, el sufrimiento, el hambre, lo que hay ahorita, ¿sí? Porque dentro de el mundo existe la libertad. El amor y la libertad es la meta final de este planeta. El amor y la plena libertad. Pero mientras el ser humano se equivoca, comete errores por esa libertad
De ahí el simbolismo de que en el séptimo día Dios descansó porque dejó libres a los humanos. Ya no interviene directamente en el destino y en la ley del karma actúa individual, grupal y mundialmente. La justicia universal se vale de la injusticia humana para cumplirse. Es duro, pero tenemos que reconocer lo que así es. Pero estamos en dolores de parto. La humanidad está pariendo la conciencia superior y no sin antes pasar por dolores, crisis, sufrimientos. Pero el maestro dolor es el más infalible y eficaz para despertar y desarrollar la conciencia cuando es necesario. Porque cuando el ser humano se da cuenta, es la disciplina la que orienta y ya no hay necesidad de aprender a través de golpes y sufrimientos, sino a través de meditar, de estudiar, de disciplinarse y de armonizarse con la belleza, la bondad y la verdad, que es la base del universo.